Buenos días a todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy. Quiero presentaros a la profesora Josefa Álvarez, que es especialista en filología clásica y en literatura española. Es profesora en el Lemoyne College en Nueva York y bueno, está trabajando en los últimos tiempos en poesía de autoría femenina. Es especialista con varios libros y ediciones en la poesía de una poeta que no sé si los estudiantes más jóvenes conocen, que es Aurora Luque. Y hoy nos va a hablar de otra poeta de los años 90 que se llama Miriam Reyes y que, según creo, algunos de los estudiantes ya conocéis por haber leído algunos de sus poemas. La profesora Josefa Álvarez, Pepa, mi amiga Pepa, es una verdadera activista de la poesía española en la Universidad Americana. De hecho, por su college han desfilado un buen número de poetas españoles contemporáneos, de poetas jóvenes y de poetas no tan jóvenes como este que os habla. Y bien, pues el colectivo poético le está sumamente agradecido por esa difusión, y todos deberíamos estarlo, por esa difusión de la literatura española última en un país como Estados Unidos, donde hay un buen número de hispanistas de prestigio. Pepa es una de ellos y bueno, vamos a escucharla hablar de Miriam Reyes, una poeta excelente. Bueno, ¿se oye bien? ¿Sí? Bueno, muchas gracias Paco por esta cariñosa presentación que sale más de tu corazón que de tu cabeza, diría yo. Pero bueno, te lo agradezco muchísimo. Bueno, pues efectivamente voy a hablar de Miriam Reyes. Mi presentación la he titulado El arduo camino a la identidad y autoafirmación en la poesía de Miriam Reyes. Lo voy a leer, intentaré leerlo despacito y tengo un PowerPoint con los textos, muy básicos solamente para que veáis alguno de los fragmentos que voy a mencionar, ¿de acuerdo? En el presente trabajo nos proponemos analizar el proceso de la construcción de identidad y autoafirmación femenina que afronta el sujeto poético de los poemarios de Miriam Reyes, prestando especial atención al primero, Espejo Negro, del año 2001, y al último, escrito en castellano, Haz lo que te digo, 2015. Y digo esto porque ella también escribe en gallego, ¿eh? Es una poeta gallega. A lo largo de 14 años presenciamos una evolución en este sentido, si bien observamos desde un primer momento una plena conciencia corporal que afianzará dicho proceso. No obstante, tendrá este lugar desde un cambio de perspectiva que evoluciona de un sujeto poético desollado, en el sentido de vulnerabilidad que Barthes le da al término en el contexto amoroso como ofrecido en carne viva a las heridas más ligeras, lo estoy citando literalmente, a raíz de un embarazo y un aborto no deseados, hasta la consolidación de aquel a través de una apertura al diálogo con el otro. En este proceso de autoafirmación identitaria nos haremos finalmente eco de la apuesta de la poeta por complementar la escritura con lo que ella denomina videorecital, que define como, abro cita, reescrituras de cada poema con música, cierro cita. Reescrituras que van a contribuir a acentuar el empoderamiento del sujeto poético, puesto que es su propio cuerpo el que los protagoniza, y van a suponer la mayor incriminación del espectador oyente en las presentaciones públicas de su obra. Tendremos en cuenta, a la hora de valorar este aspecto, las observaciones de Paul Sumter sobre el hecho poético en su conexión con la oralidad, así como las de Erika Fischer-Lichte en relación al concepto de performance. Después veremos un ejemplo. La obra de la poeta gallega ha sido inscrita en lo que se ha dado en llamar nuevo realismo, y en el marco de este movimiento, indica Ignacio Escuín Borao, destaca su obra, abro cita,
por lo marcada que aparece su declaración de género, una declaración de género en toda regla, en la que la poeta, insiste el crítico aragonés, traza una visión del mundo desde un sujeto femenino que se identifica fácilmente con ella, dado el matiz confesional de su poesía. Cierro cita. Para este se trata la de Reyes, y vuelvo a abrir cita, de una poética en la que existe una declaración de la existencia del sujeto a través de la narración de las experiencias vividas y de lo observado en la realidad. Cierro cita. O sea que vamos a ver en su poesía experiencias de su propia vida. Esto es lo que dice este crítico y este planteamiento nos parece adecuado para acercarnos a Espejo Negro, que centra su atención en lo que parece la vivencia propia de un embarazo y un subsiguiente aborto, así como en su relación con el otro a raíz de esa maternidad frustrada. Francisco Díaz de Castro, aquí presente, que ha estudiado con atención y mucho detalle la obra de la poeta gallega, asegura que encontramos en esta primera obra, abro cita, la insólita perspectiva del autoanálisis de la conciencia corporal en la que se plantea la otra cara de la percepción de la gestación, en un reconocimiento tan valiente como generalmente reprimido. Cierro cita. En efecto, el cuerpo es eje principal de este poemario y partiendo de él, la reflexión sobre la maternidad y la relación hombre-mujer, todo ello desde una posición poco convencional, la de la mujer misma. El cuerpo, como acota Escuín Borao, abro cita, supone una declaración de principios en cuanto a que es una declaración identitaria. Cierro cita. El volumen se abre con un poema que muestra la historia de amor y vidas frustrados de los padres del personaje poético, así como la de su nacimiento, que parece más el fruto del desencuentro de ambos cónyuges que de una relación amorosa. Voy a ver si puedo mover la... ¿Dónde? Encima de la imagen. No, encima de la imagen. Ah, perdona. Sí, ahí. Ah, vale, estos son los poemarios a los que me voy a referir. No sé por qué me los ha desordenado. El primero es Espejo Negro, después iría Bella Durmiente, luego Desalojos y luego Haz lo que te digo. Perdonad, porque creo que este fragmento, esto es lo que os comentaba antes, ¿no? El cuerpo es el eje principal del poemario, la maternidad, la relación hombre-mujer. Y aquí viene el texto que os voy a leer. Papá y mamá lloran, cada uno a espaldas del otro en la cama, en el más crudo, estruendoso silencio. Concebida en la nostalgia, nací con lágrimas en el sexo, con tierra en los ojos, con sangre en la cabeza. Ya en la primera alusión a sí misma, la voz lírica se centra en su cuerpo por metonimia de varias de sus partes, en concreto su sexo, al que caracteriza como bañado en lágrimas y vincula de esta manera sentimientos de sufrimiento y tristeza. Sirve así su particular caracterización para anticipar la visión de la gestación y de las relaciones de pareja que nos depara el volumen. Ella, el personaje poético, ha sido a su vez el fruto de un convencional matrimonio, lo esperado en el marco de la unión hombre-mujer, como se intuye en los últimos versos del poema, ¿no? O sea, sus padres probablemente son una típica pareja, ¿no? En el marco de una sociedad patriarcal. No soy lo que soñaron, como tampoco lo son sus vidas. Y es que en este contexto de unión marital en el marco de una sociedad patriarcal, la frustración es una constante y la construcción de la identidad una falacia. La mujer es en cuanto esposa y madre. Celia Amorós ha puesto de relieve, siguiendo las teorías de la antropóloga americana Michelle Rosaldo, que, abro cita, lo privado y lo público constituyen una invariante estructural que articula en las sociedades jerarquizando los espacios. El espacio que se adjudica al hombre y el que se adjudica a la mujer. Las actividades socialmente más valoradas, las que tienen un mayor prestigio, las realizan los varones. Continúa explicando Amorós cómo en el espacio de lo privado, que es el que se adjudica a la mujer, no se lleva a cabo el principio de individualización.
En esta misma línea, Marta Castañeda Salgado indica que, abro cita, la noción moderna de sujeto referida a la autonomía, la separatividad, la independencia, nunca ha sido propia de las mujeres. Cierro cita. Reyes, a su vez, se enfrenta a esta rígida división de espacios y a esta negación de sujeto individual que padecen las mujeres, y lo hace tratando de desmarcarse del rol más característico del ámbito privado, al que la mujer es limitada, su capacidad de ser madre. La poeta parece acercarse así a postulados como los de Nancy Chodorov, que, pese a admitir como algo intrínseco a la mujer la maternidad, sin embargo, abro cita, la rechaza como algo especialmente femenino, ya que la entiende como el resultado de un proceso cultural que ha asignado históricamente a la mujer el papel de cuidadora. Cierro cita. En los poemas de este libro se tratan los aspectos vinculados a este ámbito de lo privado relegado a las mujeres, de un modo irreverente y rupturista con respecto a las lecturas tradicionales de lo femenino. En su empeño de individualización, el yo poético multiplica las estrategias de subversión. Así, en una oposición radical al esencialismo femenino que ve como único destino posible de la mujer la maternidad, se enfrenta a la madre con la que comparte dicho vínculo. Oh, perdón, este no lo tengo. No, mamá, no quiero que mis hijos coman tierra, no quiero que me devoren. En este sentido, Judith Kegan Gardner señala que las escritoras a veces, abro cita, comunican una consciencia de su identidad a través de paradojas de similitud y diferencia con respecto a otras mujeres, especialmente sus madres. Cierro cita. Por otra parte, parafraseando las ya mencionadas aproximaciones teóricas de Chodorov, pone el crítico de relieve que frente a la formación de la personalidad del hombre, durante cuya infancia se define negativamente diferenciándose de la madre y tendiendo desde ese momento a la individualidad, la de la mujer se construye desde dicha etapa de manera positiva, llegando a ser como la madre con la que inicia su vida en un emerger simbiótico. Y debe desarrollarse de tal manera que a su vez se vuelva madre. Por lo que parece, dice Chodorov, que le resulta más difícil adquirir independencia y autonomía. Consciente de dicho vínculo y de sus consecuencias, la voz del personaje poético se pronuncia asertivamente ante la figura de la madre para dejar constancia de que quiere romper con ese rol forzoso de la maternidad, controlando a su voluntad su capacidad de procreación en interés de su propio cuerpo, sostén, en definitiva, de su propio ser. Y dice un verso muy significativo de Reyes: amo mi carne por sobre todas las cosas. Siendo el personaje poético bien consciente del peso de la religión como poder legitimador de la opresión de las mujeres, recurre con irreverencia a imágenes religiosas para subvertirlas. Si tradicionalmente la capacidad de entrega, la voluntad de entregarse al otro, era vista por la Iglesia como pilar de la esencia femenina, el personaje poético se desmarca de dicha esclavitud exclamando: no soy Cristo, madre, no soy Cordero. La religión, como limitante del proceso de individualización femenina, aparece con claridad en un intenso poema que dialoga intertextualmente con el bíblico libro del Apocalipsis. En él increpa la voz poética a su autor, el apóstol San Juan, del siguiente modo, que veis en la pantalla. Juan, cuéntame, ¿qué tiene de apocalíptico el cuerpo de una mujer para que llegara a tu delirio justo después del toque de la séptima trompeta? El poema continúa con la descripción de la escena de la aparición en el libro de una mujer coronada de estrellas, justo tras la descripción de las maravillosas catástrofes. Esto dice la Biblia, ¿no? Bueno, el poema de Reyes. Una mujer embarazada cuyo hijo, narra San Juan, fue arrebatado hacia Dios y su trono, y tras lo cual la mujer huyó al desierto. Eso dice el apóstol San Juan en el Apocalipsis. Con gran dureza lo versiona así la voz poética. Una madre expropiada del producto de su vientre, desterrada en el desierto. Para concluir,
en esta dura reflexión. ¿Para eso la hiciste descender de los cielos? ¿Para arrojarla a la más pérfida de las soledades? ¿Solo para eso el cuerpo de la mujer? ¿Para que descubra el milagro de la luz al varón? Sara Mateo Sillero pone de relieve cómo, abro cita, la capacidad reproductora con todo un repertorio de cualidades relacionadas con el cuidado y la atención hacia los demás es recurrente en todo el pensamiento anti-igualitario. Y cómo desde ese esencialismo biológico se configura el sentido de la vida de las mujeres en una única opción universal para el sexo femenino por el hecho de serlo, negando ontológicamente a la mujer como individuo, como sujeto. Cierro cita. Reyes alza su asertiva voz contra dicho esencialismo femenino. La mujer no quiere ser salvada para ser única y exclusivamente madre, para entregarla a un letargo, dice Reyes. A esa otra muerte de bebé probeta, de inseminación artificial, sigue diciendo Reyes. A esas maternidades, por tanto, incluso forzadas. La mujer reclama salir de eso que Amelia Valcarce caracteriza como otredad absoluta respecto a los varones y construir su individualidad lejos de ese discurso de inferioridad con el que, con la legitimización de la religión, ha sido eternamente asociado. En esta misma línea de individualización del yo poético femenino, el poema 5 depara en la menstruación. Mientras hablar abiertamente de ella ha sido entendido como una forma de despatologizar el cuerpo femenino, por ejemplo, desde lo que se conoce como ciberactivismo menstrual, a través de las redes sociales, la voz poética radicaliza su postura entendiendo aquella como el precio pagado por ella por, según manifiesta, negarme a ser madre. Y ahora os leo estos versos. No alimentaré a nadie con mi cuerpo, para que viva este suicidio en cuotas que vivo yo. Por eso sangro y tengo cólicos y me aprieto este vientre vacío y trago pastillas hasta dormirme y olvidar que me desangro en mi negación. Lejos de ser un aspecto de autoconocimiento positivo de lo que a la mujer le es propio, la menstruación se vincula a la negación de esa maternidad, que nos fuerza como género, según hemos visto, al ámbito de lo privado, considerando este como como nuestra ubicación natural. La voz de Reyes insiste una vez más en la negativa a construir su subjetividad desde tal característica de su sexo y llega a una contundente negación de la capacidad de procrear, con una reflexión sobre la anticoncepción en este duro poema que subvierte los términos de las relaciones de pareja, haciendo del hombre un mero instrumento procreador que en manos de la mujer puede llegar a convertirse en padre. Tengo un asesino en mi brazo izquierdo, producto de la más alta tecnología. Si no fuera por él, mi cuerpo sería una fábrica de engendros satánicos. No tienes ni una pequeña idea del peligro que corres, tú hombre, al internarte en mí. Con ácida ironía, trayendo a colación sutilmente una vez más el papel de la religión en el énfasis dado a la labor de la madre, a la labor de madre de las mujeres, se pone el hombre en la tesitura de ser padre sin depender de su previo beneplácito. Puedo construir muñecos a tu imagen y semejanza. Dios me ha dado ese poder. Yo lo he disimulado con mi frágil apariencia. Bastaría con que despidiera a mi asesino a sueldo para tenerte a mi merced, atacado por un ejército de soldaditos de plomo a mi servicio. ¿O acaso dudas de mis dotes como bailarina? En manos de la mujer está o no el recurrir a los más sofisticados métodos anticonceptivos y evitar o no ya su propia maternidad, sino la paternidad de su pareja. Siguen a estos unos poemas que reflexionan sobre la interrupción del embarazo en el marco de una relación frustrada, rompiendo en ellos insistentemente con la visión sacralizada de la maternidad, con versos amargos y desgarradores como estos en los que se empuja al amante a no dejar huella de sí tras su partida. No quiero nada tuyo. Llévate esta masa encogida, que me metiste dentro, que amarraste a mi ombligo durante uno de mis delirios celestes.
justo antes de tu ida de puntillas. Sácamelo, sácamelo, o me delineo la cintura con la tijera de los remiendos. Si te fuiste, no dejes nada que te recuerde. La voz poética vuelve a insistir en su carácter único de mujer ajena a la procreación al exclamar, negándose a asumir su ancestral papel frente a un Dios que así la limita. Perdón, esta no está porque es breve. Oh mi Dios, no quiero, no quiero, llévatelo, prueba con otra. Predomina en poemas posteriores la increpación, el autorreproche o el duro enjuiciamiento por la dependencia vivida con respecto al amante y su cuerpo en un nuevo deseo de romper con la imagen de la mujer tradicionalmente sometida al hombre. Me repugno a mí misma, perra zalamera, amante moribunda, jadeando tras de ti en la súplica por un pedazo de tu carne. Y en otro momento proclama, me lastimo, te das lástima. En un poema en el que se reflexiona sobre los efectos nocivos de las películas clásicas de Hollywood en las relaciones amorosas que ocultan o incluso propician insanas dependencias emocionales. ¿Continúas enamorada de tu John Wayne latino? Monumental macho escupidor que camina entre eructos con inmensas espuelas en las botas para patearte mejor, mi triste pura sangre. Annette Cohn, de hecho, pone de relieve al respecto cómo la narrativa clásica de Hollywood, y la cito literalmente, intentaba devolver a la mujer a su sitio, conseguir la vuelta de la mujer al orden familiar, enamorarse, atrapar a su hombre, casarse o aceptar cualquier otro papel femenino normativo. Contra ello se está rebelando la voz lírica. Concluye Reyes el poemario con unas composiciones de, como indica Francisco Díaz de Castro, precaria supervivencia, lo cito literalmente, en la que la protagonista se autoafirma desde la asunción de la soledad y el desarraigo. En poemas como el número 33 se da un paso firme hacia la autonomía personal o autoafirmación. Lejos de proporcionar consuelo y cuidado al hombre a modo de una madre, nuestro personaje poético es un ser activamente deseante, corpóreo y sexuado. Óyeme bien, soy inocente de tu pasado. No soy tu puta madre, ni tu enferma madre, ni tu loca madre, aunque sea puta loca. No merezco recibir agresiones ajenas, retrasadas y caducas. Tampoco vengas a mí llorando como un niño, cuando no lo eres. Este regazo que te acoge, además, te desea. Marcela Lagarde, conocida antropóloga mexicana, a la hora de llevar a cabo su construcción teórica de las mujeres como sujetos de género, desarrolla el concepto de cautiverios de las mujeres, que define como, abro cita, la expresión político-cultural de la condición de mujer y añade, se concreta en la relación específica de las mujeres con el poder y se caracteriza por la privación de la libertad, por la opresión. Cierro cita. Partiendo de esta idea de cautiverio, establece las categorías de madresposas, putas, monjas, presas y locas. Ecos de dicha categorización llegan a nuestra mente al leer estos versos de Reyes. Si pensamos que la puta se especializa, dice Lagarde, abro cita, en la sexualidad prohibida, negada, tabuada, cierro cita, como la de esa voz de mujer que contundente expresa en este poema. Este regazo que te acoge, además, te desea. En la línea de Rossi Braidotti apreciamos aquí un sujeto, y cito a Braidotti, como proceso, como una identidad compleja y múltiple, como el sitio de interacción dinámica del deseo con la voluntad. No solo el deseo libidinal, sino más bien el deseo ontológico, el deseo de ser. El regazo que acoge al hombre desea como cuerpo sexuado, pero también y por encima de todo como individuo, como identidad, como entidad propia. La misma línea de afianzamiento ontológico se observa en el poema 36, donde el personaje lírico exclama: me niego a seguir representando mi papel de víctima. Mi cuerpo no volverá a servir de tributo para un dios mongólico. Lo que Braidotti denomina el incardenamiento del sujeto, su corporización,
Es el punto de partida para la construcción de un sí mismo mujer. Comenzamos así a ver en el sujeto poético de Reyes los atisbos de un sujeto nómada, sujeto sin anclaje emocional ni material, un sujeto centrado en el devenir, en el llegar a ser, que en el poema que cierra el libro proclama: no tengo casa a la que volver, ni esperanza de la que colmarme, por eso camino. Ahí tenéis los versos. Perdón. Así, el sujeto poético es bien consciente de sus carencias, pero también de sus posibilidades futuras. Por eso camino. El poemario, cuyo título anticipaba al lector una autoobservación del sujeto poético desde una perspectiva poco esperanzadora, deja, sin embargo, la puerta abierta a lograr esa autoafirmación e identificación del sujeto mujer, pero también a la posibilidad de futuros encuentros. En ninguna parte sin hablar con nadie estoy, dice Reyes, pero si nos cruzamos, puedo enseñarte a caminar sonriente sobre la desolación. Con Bella Durmiente, en el año 2004, su siguiente poemario, a través de unos versos que Jorge del Arco califica a la par de hirientes y luminosos, Reyes continúa avanzando en sus 4 secciones en un decir lastimado, melancólico, tierno y descarnado, cito a del Arco, hacia la búsqueda también de su identidad. Lo hará realizando un recorrido por las edades de la voz protagonista, como indica Díaz de Castro. Desde su nacimiento, en un angustioso parto, éramos una sola cosa azul cuando me sacaron de allí, pasando en criatura, otra de las partes, por una infancia traumática marcada por unas nada amables relaciones materno-paterno-filiales, desde la madre monstruo capaz de devorarla, tu amor es un vientre que me llama y que me engulliría de ponerme a su alcance, dice Reyes, hasta el padre odiado por engaño y abandono, hacia quien al entrar en la casa, nos sigue diciendo Reyes, había que correr a la puerta con zapatillas, cerveza y reverencia. Con una irónica acidez avanza a continuación en Jaula, reflexionando sobre las relaciones de pareja. Y cito unos de sus versos que no he copiado aquí. Como todos, me deseaste cuando fui insensible, distante y un poco despiadada. Ahora que soy un pastel en tu cama, me dejas para que aniden las moscas. Y de ellas a veces coge las riendas. A lo mejor era tu cuerpo lo que me unía a ti y no algo más abstracto. Esta cada vez más acentuada ironía en su voz poética conecta a nuestra autora nuevamente con el nomadismo braidotiano, puesto que la estudiosa italiana se plantea la necesidad de la ironía, como uno de los vehículos hacia, cito literalmente, una nueva gramática, un nuevo sistema simbólico, para que las mujeres lleguen a ser lo que ellas esperan. Aún así, pese a ser la ironía cada vez más prevalente, todavía en la voz de la obra de Reyes nos llegan desilusión y desencanto, los de una bella durmiente de la que se habla como si estuviera muerta y cuyos deseos de acción quedan frustrados. Ella quería hacerlo todo. Estoy citando nuevamente sus versos. Pincharse el dedo, morder la manzana, seguir al conejo. Pero al cerrar los ojos se le emborronaron los sueños. Esta misma voz afirma, no obstante, que solo estoy dormida, y su despertar proseguirá en el poemario Desalojos del año 2008. Escrito a la muerte de un ser querido, tal vez su abuela materna, no lo sé, Paco, lo comentaremos luego si quieres, que comienza con un contundente reclamo de una escritura vinculada íntimamente a la existencia. Extraña manera de estar viva, esta necesidad de traducirse en palabras. Efectivamente, la corporización de la escritura se intensifica poco a poco en los poemas finales de un volumen que, como Díaz de Castro pone de relieve, remite a la ecuación escritura, cuerpo, identidad. Ecuación con la que más y más se identifica progresivamente la poesía de Reyes. Parece unirse nuestra poeta así a la idea del ensesu, y cito literalmente, al escribirse, la mujer regresará a ese cuerpo que como mínimo le confiscaron, ese cuerpo que convirtieron en el inquietante extraño del lugar. Cierro cita. Es una fase más, pero muy destacada de su construcción identitaria, ya que, como Keegan Gardiner resalta,
Abro cita, la identidad femenina es un proceso y la escritura de las mujeres nos envuelve en este proceso de la búsqueda del propio ser femenino para definirse a sí mismo en la experiencia de crear arte. Cierro cita. ¿Y qué es la poesía sino una forma de arte? Todo esto servirá de caldo de cultivo a Haz lo que te digo, del año 2015, último poemario en castellano de la poeta gallega, como os he comentado antes, del que lo separan del primero 14 fructíferos años. El poemario explora diferentes fases de la relación sentimental, como claramente explica su autora. Recorre, dice Reyes, los diferentes estadios comunicativos de una relación amorosa. Va desde ese primer deseo de unión total con la otra persona hasta la vuelta a la reafirmación de la individualidad. Cierro cita. Una voz más madura será capaz de consolidar esa idea desde un primer poemario tan buscada, con el consiguiente placer que le reporta sentirse dueña de su propio cuerpo y llegar incluso a trascenderlo, como veremos en su poema final. En este sentido, Díaz de Castro considera, y esto se vincula íntimamente con lo que mencionábamos antes, que el desarrollo del poemario, abro cita, podría entenderse como el proceso de la protagonista en pos de una identidad como individuo, la construcción de una imagen propia. Cierro cita. Martín López Vega destaca a su vez en esta misma línea que Reyes se propone desde el principio del poemario asumir una identidad y lo hace, cito, desde la subversión de las categorías de lo masculino y lo femenino. Cierro cita. Todo ello queda especialmente patente en el poema que abre y configura por sí mismo la primera sección del poemario y en cuyo asertivo título, Quiero, vemos ya un cambio de actitud de la voz poética que anhela una fusión total en el encuentro sexual, invirtiendo, eso sí, los roles adjudicados en ella. Así lo resalta García Teresa, poniendo el énfasis en que Reyes, abro cita, rompe la posición pasiva del sujeto femenino, quien toma la iniciativa en los versos de esta autora y da la vuelta finalmente a esa relación desigual. Perdón, esto no está. Lo que quiero es penetrarte, taladrar la piedra de tu cuerpo, y este sexo cóncavo de mujer se vuelve inútil para mi deseo. A través de metáforas geológicas con las que por otra parte ya había jugado la autora en Espejo Negro, la voz poética se presenta asertiva en esta inicial y contundente composición. Un ya consolidado sujeto nómada se resiste a establecerse, como corresponde a este según Braidotti, en los modos socialmente codificados de pensamiento y conducta, en particular en los esperados para una mujer. Efectivamente, el sujeto poético insiste en cavar el duro cuerpo del amante. Lo que yo quiero es hacerme una cueva en tu cuerpo. Y asevera, y no me detengo hasta que soy tú, y tu sexo es el mío, hasta que soy yo quien está dentro. Imposible mayor fluidez en el sujeto poético, que actúa como si fuera el otro, con las posibilidades de penetrar el cuerpo que posee ese otro. Es interesante hacerse eco de un cambio que se produce a sí mismo con respecto al primer poemario de la autora. Mientras la tierra era en aquel metáfora constante del cuerpo femenino en su calidad de gestante, en la línea probablemente de tantas mitologías en las que se atribuye a esta el rol de madre, no quiero que mis hijos coman tierra, no quiero que me devoren, que os cité anteriormente, ahora son las piedras y las rocas con su dureza las que aparecen en primer plano. No obstante, están sujetas estas a la erosión. La voz poética es consciente de su dureza a la par que de su fragilidad. De ambos elementos está configurada nuestra existencia, pero la fragilidad puede suponer un serio riesgo para la formación de nuestra identidad. El problema con nosotras, las rocas, es que estamos a merced del ambiente. No solo nos arrastran y desgastan las aguas y los vientos, también cuando nos hacemos pequeñas, cabemos en un puño cerrado. García Teresa enfatiza que, por un lado, dice, este léxico acrecienta el tono seco y tajante, áspero de muchas composiciones de los textos, aunque se va suavizando conforme se suceden las páginas. Por otro, vincula el cuerpo humano con procesos elementales, llevando más allá su perspectiva renaturalizadora, que rompe con la construcción de tabúes sociales alrededor del sexo. Cierro la cita.
Vemos en un principio en el poemario la aseveración entusiasta de lo que la voz poética quiere, para llegar a una propuesta de diálogo en la que aquella es consciente de las limitaciones del lenguaje y de su posible fracaso. Y creo que este sí que lo he puesto. Perdón, es que ahí me he pasado. Esto es lo que os he leído antes, perdonad, me he despistado. Aquí. Por más que lo intentas, no haces lo que te digo. Parece que juguemos a juegos distintos. Yo digo tu voz y tú respondes mi voz, solo busca tus oídos. Yo abro una ventana y tú colocas un decorado. La voz poética deja constancia de dicho posible fracaso en la segunda parte del poemario titulada Tú y yo, en cuyo primer poema prudentemente reflexiona. No es aconsejable depositar toda esperanza en otro cuerpo, pero sucede, y para entenderlo habría que empezar por aislar el proceso de la circunstancia y observar con atención las pequeñas transformaciones en el significado de la palabra amor. Esas pequeñas transformaciones en el significado de la palabra amor conectan bien con los barthianos fragmentos de un discurso amoroso, donde, como explicaba su autor, abro cita, se ha sustituido la descripción del discurso amoroso por una simulación y se le ha restituido a este discurso su persona fundamental, que es el yo, en lugar de alguien que habla de sí mismo, amorosamente, frente a otro, al objeto amado, que no habla. Cierro cita. Una estructura fragmentada, similar y con un tú mudo receptor de su contenido es lo que encontramos en este poemario de Reyes, con poemas que muestran diferentes momentos de la relación, desde lo que Barthes denomina abismarse, el ataque de anonadamiento que se apodera del sujeto amoroso por desesperación o plenitud, el rapto, episodio considerado inicial en el curso del cual el sujeto amoroso se encuentra raptado por la imagen del sujeto amado. Os estoy citando las definiciones de Barthes. O la unión, sueño de unión total con el ser amado. No se queda aquí, no obstante, la voz poética, sino que supera dichas etapas llegando a la muerte de la relación, lo que se muestra en pequeños poemas como estos. Como granito, basalto, sienita, fueron magma estas rocas, pero se dejaron enfriar. Algo frío nos representa, planchas o barras de metal dobladas, raíles, rieles, vencidos, cuchillos a veces, pero cuchillos sin filo, algo frío y hermoso que ya no funciona. No obstante, pese a este algo hermoso que ya no funciona, coincidimos con el análisis de García Teresa en que sus versos Reyes exhorta a mantener esta pulsión a pesar del tiempo y de la costumbre, y así proclama la persistencia, la no claudicación ante la evidencia de un fracaso. Así, en el poema que concluye la parte que da el título al conjunto, su voz asertiva puede posicionarse en el mundo desde una sólida madurez, dejando que penetre la belleza y alcanzando así la plenitud a través de los sentidos, huyendo de la tentación de la dependencia excesiva y ofreciendo alternativas a lo que García Teresa denomina la falsa ilusión de la salvación por el amor. Lo hermoso es esto, el lugar en que estoy ahora, las manchas de color caminando tras la arboleda, el saber que si quiero estoy aquí para captar lo que mis instrumentos me permitan. Como reflexiona Juan Carlos Abril, en esta última parte el paisaje cobra una particular importancia porque, cito a Abril, una mirada libre hacia el exterior quizá no nos salve de nosotros mismos, de nuestros problemas de comunicación con el otro, pero al menos ayudará a desatascarnos de las aporías del sujeto trascendental y el ombliguismo para centrarnos en una descripción posible de lo que nos circunda. En definitiva, una poesía en presente. Cierro cita. Una poesía en presente del aquí y del ahora, consciente de los altibajos de la relación amorosa y con una postura de madurez que lleva a aceptar estos para navegarlos lejos de la dependencia emocional y consolidar pese a ello su individualidad como mujer. ¿Cómo voy? Me parece que ya me he pasado, ¿no? A ver, como hemos empezado tarde, quizás podemos... Sí, seguir un poquito. Hagamos un poquito más, 10 minutos más. Vale, sí, con 10 minutos termino. Vale. Es que quiero poneros
unas imágenes de reyes, ¿no? No me gustaría acabar sin esto. Bueno, pues en este largo camino a la autoafirmación, un elemento importante en el caso de Reyes es el recitado. Reyes recita maravillosamente, de verdad que es muy especial escucharla. Y este recitado va acompañado las más de las veces por vídeos de elaboración propia protagonizados por su cuerpo y su voz. En sus lecturas, la voz en directo y su gestualidad se mezclan con esas imágenes de vídeo que ella misma graba. De este modo se vincula su obra poética a ideas como las que Zumthor reivindica al analizar la poesía oral. Para este, la principal aspiración de cualquier poesía es hacerse voz. Y considera que dicha voz es, cito literalmente, la función primaria de esta, ¿no? De la voz, dotada de una gran fuerza de invención, así como de una densa carga significativo-simbólica de la que resulta imposible prescindir. La performance, que Zumthor interpreta ya como un elemento constitutivo de la poesía oral, ya como su elemento principal, es así parte esencial de la producción de Reyes, con todo lo que ello implica. Ya que para dar vida a la palabra, siguiendo la terminología de Zumthor, hay que destacar la presencia del cuerpo. El cuerpo alcanza a través de lo performativo esa prevalencia que Reyes reclama para él en sus textos. Zumthor habla en este sentido de corporal structuration, para enfatizar la importancia de miradas y gestos en la producción oral de la poesía, esto es, de la importancia del cuerpo, en definitiva. Por otra parte, resultan también relevantes al respecto las observaciones de Erika Fischer-Lichte sobre el giro performativo, derivado de la, cito literalmente, la difuminación de la frontera entre las artes, observada desde los años 70 del siglo XX. Según esta estudiosa del teatro, dicho giro lleva a la producción de los artistas en lugar de obras de acontecimientos en los que no están involucrados solo ellos mismos, sino también los receptores, los observadores, los oyentes, los espectadores. De esta manera se abre la posibilidad al cambio no solo en el propio artista, sino en el espectador también. Y esto es lo que Reyes logra con los videorecitales que acompañan a sus palabras, con los que pretende sacar la poesía del libro y llevarla a otros sitios, llevarla a la gente. Esto dice la propia Reyes. En este tipo de recital que yo propongo, nos dice, se intenta crear un ambiente de manera que la persona se sumerja en él y que haya un hilo conductor en el que puedas estar metido de principio a fin sin salirte. Veámoslo para concluir con un ejemplo en que la voz y el cuerpo de la poeta se hacen, pues, junto con la palabra, poesía en su sentido más integral. En Impenetrables, la poeta traslada las observaciones de Isaac Newton sobre la impenetrabilidad de los cuerpos al campo de las relaciones humanas. Para Reyes es esa, cito literalmente, esa impenetrabilidad última de nuestra naturaleza la que nos impide asir, abarcar, comprender la complejidad del otro. Y de ese intento recurrente y fallido proviene buena parte de nuestra frustración. Todos parecemos experimentarlo y sentirlo igual, no solo escuchando, sino viendo a la poeta en sus recitales, como veréis ahora, atacando a cuchillo esas piedras que una y otra vez va dejando finalmente caer tras no poder ser penetradas. Voy a ver si funciona el link. Vamos a ver. Bueno, os voy a mostrar entonces este vídeo para que veáis un poco lo que Miriam Reyes hace con su poesía, ¿no? Y esto lo hace en los recitales. Ella está presente, recitando y al mismo tiempo estás viendo el vídeo, para que os hagáis una idea de cómo es.
que todos los cuerpos son impenetrables. No lo deducimos de la razón. Que todos los cuerpos son impenetrables. No lo deducimos de la razón, sino de la experiencia. Que todos los cuerpos son impenetrables. No lo deducimos de la razón. Todo lo deducimos de la experiencia. Bueno, realmente, perdonad que lo he vuelto a poner, creo. A ver cómo salgo de aquí. Bueno, entonces, en conclusión, hemos tratado de aproximarnos a través de estas páginas al periplo del personaje poético de Reyes en busca de un yo pleno, de un yo que podemos denominar nómada en el sentido braidotiano del término, un sujeto capaz de liberar la actividad del pensamiento del yugo del dogmatismo falocéntrico y de devolverle su libertad, su vivacidad, su belleza. Eso dice Braidotti. Este sujeto en Reyes se revela ante el encasillamiento sufrido por el sujeto mujer durante siglos, a la par que descubre las limitaciones del amor. Al mismo tiempo obtiene, sin embargo, sentido a su ella mujer en un empoderamiento corporal que le da fuerza para aproximarse al diálogo con el otro y situarse ante un mundo exterior que le descubre, a través de la plenitud sensorial, que lo hermoso es el lugar donde se halla en su presente. Todo ello se transmite a los lectores en cuanto estos se convierten en espectadores de los acontecimientos performativos de Reyes en forma de unos poderosos videorecitales que nunca dejan a la audiencia indiferente, como he podido observar. Bueno, muchas gracias. Esto es todo.